Ver el 1, 2, 3 con toda la familia apretada en el sofá. Bajar con tu abuelo al bar de la esquina los domingos por la mañana. Esperar toda la semana para que llegara el sábado y encender la tele a las 9 en punto sin falta. Si creciste en España en los 80, sabes exactamente de qué estamos hablando. Cada uno de estos recuerdos está grabado a fuego en tu memoria. Hemos rescatado 15 cosas que de verdad echamos de menos de aquella década salvaje, colorida e inolvidable. Y aviso, algunas te van a dar un golpe directo en plena nostalgia. La televisión solo había 2 canales, y no hacía falta más. La primera, la segunda y punto. La bola de cristal los sábados por la mañana, 1, 2, 3 los viernes por la noche, Verano Azul que nos hizo llorar a todos, y El Coche Fantástico doblado en ese castellano neutro que sonaba raro pero nos encantaba. No importaba si vivías en Vallecas o en Gracia, en Triana o en Malasaña. Todos veíamos lo mismo, a la misma hora. No había Netflix, no había elección infinita. Y eso, lejos de ser un problema, era un regalo. La televisión era el último gran fuego alrededor del cual se reunía todo un país. Las conversaciones del lunes en el colegio empezaban siempre igual. ¿Viste ayer? Y todos habíamos visto lo mismo. Era algo más que entretenimiento. Era cultura compartida. Era pertenecer. Las sombreras, los vaqueros lavados y los chándales de tactel. Antes de Instagram, la moda se veía en la calle. Y vaya si se veía. Hombreras gigantes que te hacían parecer un armario. Chaquetas brillantes que reflejaban la luz como un espejo. Y pelo cardado con laca Nelly hasta crear estructuras imposibles. Los chándales de tactel hacían ruido al andar, un frufru inconfundible que anunciaba tu llegada. Las zapatillas Jaiber eran símbolo de estatus en cualquier recreo español. Y los vaqueros, cuanto más lavados y desgastados, mejor. Nadie se vestía para gustar en silencio. Te vestías para destacar, para que te vieran, para ser parte del espectáculo urbano. La ropa no susurraba, gritaba. Y todos llevábamos el volumen al máximo. Los Walkman y las cintas grabadas. El sonido del botón clic al cerrar la cinta. Los cascos naranjas o negros con la esponja deshaciéndose. Y el bolígrafo Bic, ese héroe anónimo que arreglaba lo que parecía irreparable. La cinta se arrugaba, se atascaba, se enrollaba en el mecanismo. Pero con paciencia, un boli y algo de maña, volvía a la vida. Mecano sonando en el autobús, Nacha Pop en el parque, Radio Futura en la plaza, Hombres G en el portal. Esas cintas grabadas de la radio, con la voz del locutor al principio y los anuncios que no te molestabas en cortar, eran tu banda sonora personal. Llevabas tu música en el bolsillo, y eso te hacía sentir libre. Las pilas se agotaban rápido. El sonido no era perfecto, y rebobinar con el dedo era un arte. Pero nada de eso importaba. Caminar por la calle con un Walkman en la mano era caminar con el mundo en tus oídos. El videoclub. El ritual del viernes tenía nombre. Ir al videoclub. Empujabas la puerta, olías ese aroma a plástico y palomitas rancias y empezaba la ceremonia. Mirar las carátulas una por una, leer la sinopsis en la parte de atrás, discutir con tus hermanos o amigos si tocaba los Goonies otra vez o te atrevías con Pesadilla en Elm Street. No había algoritmo, no había recomendaciones personalizadas, solo intuición, portadas llamativas y el consejo del encargado que te conocía de toda la vida. Rebobinar la cinta antes de devolverla era un gesto de respeto. Lo decía hasta el adhesivo en el VHS. Sea amable, rebobine. Y cuando encontrabas una película que te gustaba de verdad, la alquilabas 10 veces sin cansarte, viernes tras viernes. Porque ver una buena historia no se agotaba, se profundizaba. Los dulces de la época. La infancia en España sabía a cacao, papel plateado y merienda en el patio del colegio. El bolicao recién aplastado en la mochila, con el chocolate un poco derretido, tenía su encanto especial. El Fosquitos era moneda de cambio social. Si llevabas uno, automáticamente subías 3 puestos en la jerarquía del recreo. Y los tigretones, esos bollitos con forma de tigre que dejaban los dedos pringosos, eran pura felicidad envuelta en celofán. No había proteínas, ni superalimentos, ni preocupación por el azúcar. Solo el placer simple de morder algo dulce después del colegio, sentado en un banco de piedra o en el bordillo de la acera. Eran baratos, eran nuestros y eran perfectos. Cada uno de esos envoltorios arrugados en el bolsillo
era una pequeña medalla de la tarde bien vivida. Los colmados y tiendas de barrio. Antes de Mercadona, antes de Carrefour, antes de que las grandes superficies se comieran el mundo, existía la tienda de Mari Carmen, o de Manolo, o de Doña Pura. Cada barrio tenía la suya. Entrabas y olía a embutido, a aceitunas en salmuera, a pan recién traído del horno de la esquina. Te atendían con papel de estraza, con una báscula de platillos y con frases como «ya te lo apunto en la libreta». Porque allí se fiaba, se conocía a la gente, se sabía quién necesitaba un respiro hasta final de mes. Comprar no era solo una transacción, era una conversación, una pregunta por la abuela, un comentario sobre el tiempo. Era economía local y calor humano, aunque entonces no tuviéramos esas palabras tan bonitas para describirlo. Simplemente era lo normal. Y cuando cerraron, una a una, el barrio perdió algo más que una tienda. Perdió un lugar donde todos cabían. Los recreativos oscuros, ruidosos, llenos de humo de tabaco y con esa luz de neón azulada que hacía daño a la vista. Eran el paraíso adolescente español. Cada barrio tenía el suyo, y entrar era como cruzar un portal hacia otro mundo. Street Fighter, Outrun, Pac-Man, Ghosts and Goblins. No había rankings online. No había partidas guardadas. Solo tu nombre escrito con 3 letras en la pantalla y el respeto eterno de todo el barrio. Las monedas de 25 pesetas resonaban contra el metal de las máquinas. El joystick estaba pegajoso, los botones medio rotos. Pero cuando conseguías el high score, te convertías en leyenda. Los recreativos eran ruidosos, caóticos y probablemente peligrosos para la salud. Pero también eran nuestros, y no necesitábamos wifi para sentirnos conectados. Verano Azul. Verano Azul no fue solo una serie. Fue el verano que nos enseñó lo que significaba la amistad, la pérdida y la libertad. Todos lloramos con Chanquete. Todos quisimos tener una pandilla como aquella, con una bicicleta, un verano infinito y el mar como único límite. La Pancho era la hermana mayor que todos queríamos, Tito el amigo fiel, Javi el guapo, Desi la valiente, y Chanquete, el viejo marinero con boina que nos rompió el corazón sin avisar. Esa melodía de Antonio Vega sigue viviendo dentro de cada español que creció en los 80. Porque Verano Azul no hablaba solo de vacaciones. Hablaba de crecer, de perder la inocencia, de descubrir que la vida duele pero también merece la pena. Y todo eso lo aprendimos frente al televisor, en pijama, con la familia al lado, sin saber que estábamos viviendo uno de los grandes momentos de la televisión española. Las bicis BH y las motoreta. Libertad sobre 2 ruedas. Eso eran las bicis BH y las motoreta en la España de los 80. Carreras sin casco, rodillas raspadas, frenos que chirriaban y gritos de primero al portal que resonaban por toda la calle. Las tardes parecían no terminar nunca. Montabas en la bici después de comer y no volvías hasta que las farolas se encendían. Sin móvil, sin GPS, sin nadie controlando dónde estabas. Solo tú, tus amigos y la ciudad como patio de recreo infinito. El timbre de la bici era el WhatsApp de la época. Llegabas al portal de alguien, tocabas el timbre 3 veces y esperabas. Si bajaba, genial. Si no, pues al siguiente. La motoreta, esa moto pequeña con pedales que era mitad bici, mitad ciclomotor, era el sueño de todo adolescente. No hacía falta carnet, solo ganas de volar. El teletexto y las noticias lentas. Página 101 para noticias, página 201 para deportes, página 303 para el tiempo. Apretabas los números en el mando a distancia y esperabas. Las letras aparecían a paso de tortuga, línea a línea, con ese fondo de colores primarios que parecía sacado de un cómic futurista. Y aún así parecía magia. Era la ventana al futuro antes de Internet, antes de Google, antes de que la información fuera instantánea. El teletexto te enseñaba paciencia. No podías hacer scroll, no podías refrescar, solo esperar a que la página se cargara completa, a veces con algún error tipográfico que nadie corregía durante semanas. Pero todos teníamos nuestra página favorita. Y aunque fuera lento, aunque fuera tosco, aunque hoy parezca de la prehistoria, en su momento era el futuro en la palma de tu mano. Bueno, en el mando. Pero casi. Los sonidos de la mañana España despertaba con banda sonora propia. El claxon del panadero anunciando que traía las barras calientes. Las persianas metálicas de los comercios subiendo con ese estruendo inconfundible.
el butanero gritando desde la calle, ¡Butanó! Y las madres asomándose al balcón, todavía en bata, para hacerle señas y que subiera la bombona. Esos sonidos ya no existen, o apenas. Hoy suenan a ruido, a contaminación acústica, a tiempos menos eficientes. Pero entonces eran vida, eran rutina, eran comunidad, eran saber que el barrio funcionaba como un organismo vivo. El mundo no era silencioso, no estaba aislado. Cada mañana tenía su sinfonía urbana y todos conocíamos la partitura de memoria. Las noches con Martes y 13 y los anuncios imposibles. Las noches de los 80 en España olían a turrón y sonaban a carcajadas. Los especiales de Nochevieja con Martes y 13, con sus sketches absurdos, sus disfraces imposibles y ese humor inocente que hacía reír a toda la familia junta. No hacía falta ser inteligente ni transgresor, solo divertido. Y ellos lo eran. Los anuncios también formaban parte del espectáculo. Mimosín y su osito, Tulipán con esa musiquilla que todavía puedes tararear, Colacao y su canción que todos nos sabíamos de memoria. No eran interrupciones molestas, eran parte de la experiencia. Toda la familia sentada frente al televisor, comiendo polvorones, esperando el siguiente chiste, riendo juntos. Era humor colectivo, humor compartido, humor que no dividía. Y aunque el mundo haya cambiado, aunque todo sea más complejo ahora, todavía hay una parte de nosotros que echa de menos esa risa sencilla, esa mesa llena, ese televisor que nos unía. Los kioscos y los tebeos. El kiosco era el centro del universo infantil en la España de los 80. Esa caseta verde o amarilla en la esquina, con el toldo a rayas y el vendedor que te conocía por tu nombre. Allí estaba todo lo que importaba. Los tebeos, las chuches, los cromos, las revistas, Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape, el Capitán Trueno, Super López. Cada semana salía un número nuevo y había que conseguirlo como fuera. 100 pesetas, 200 si era especial. El papel tenía ese olor particular, ese tacto áspero que se te quedaba en los dedos. Y las historias eran puro escapismo. Risas, aventuras, mundos imposibles dibujados a tinta. Los kioscos también vendían chicles de bola, pipas, regaliz, chupa-chups. Todo estaba a la vista, colgado, apilado, expuesto en ese pequeño templo del papel y el azúcar. Ir al kiosco no era solo comprar, era pararte, mirar, elegir, soñar con lo que te llevarías la próxima vez. El kiosquero sabía qué tebeo leías, te guardaba el número si se agotaba, te fiaba si ibas un día sin calderilla. Era comercio, sí, pero también era confianza. Y cuando los kioscos empezaron a desaparecer, no solo perdimos un sitio donde comprar, perdimos un trozo de barrio que nunca volvió. Las cabinas, telefónicas y las fichas. Antes del móvil, antes del WhatsApp, antes de poder hablar con alguien en cualquier momento, existían las cabinas. Esas cabinas de telefónica, con olor a metal y a humanidad concentrada, eran el único hilo que te conectaba con el mundo cuando estabas fuera de casa. Las fichas azules, verdes o plateadas se compraban en el estanco. Valían 25, 50 o 100 pesetas. Y había que usarlas con estrategia porque se agotaban rápido. Hacer una llamada desde una cabina era todo un ritual. Marcar el número con el dedo en ese disco que giraba despacio. Esperar el tono, meter la ficha en la ranura y hablar rápido antes de que se acabara el tiempo. A veces había cola, gente esperando fuera, mirando el reloj, golpeando el cristal si te pasabas. Las cabinas olían a tabaco, a sudor, a conversaciones urgentes. Pero eran el único modo de decir, llego tarde, estoy bien, te quiero. Y eso las hacía imprescindibles. Las merendolas del domingo. El domingo era sagrado en la España de los 80. Y si el tiempo acompañaba, tocaba merendola. La familia entera se montaba en el coche, con la tortilla de patata envuelta en papel de aluminio todavía caliente, el bocadillo de chorizo, la ensaladilla, las latas de cas y la botella de vino con tapón de rosca. Se buscaba un pinar, un río, una zona de campo con mesas de piedra y barbacoas públicas. No hacía falta reservar, no hacía falta nada más que ganas. Los padres montaban el festín sobre un mantel de cuadros, los niños corrían entre los árboles y el tiempo se detenía. Se jugaba al fútbol con una pelota medio desinflada, se exploraba el monte, se volvía con las rodillas llenas de tierra y el alma llena de aire. Comer tortilla fría al aire libre,
con las hormigas merodeando y el sol cayendo entre las ramas, era uno de los grandes placeres de la vida. Simple, barato, perfecto. Porque la felicidad no necesitaba ser complicada. Solo necesitaba un domingo, una familia y una tortilla bien hecha. Quizá sean los sonidos, quizá los sabores, quizá los colores imposibles de aquellos chándales que hacían ruido. Pero algunos recuerdos de la España de los 80 nunca nos abandonan del todo. No eran solo cosas, eran la manera en que crecimos, en que reímos, en que aprendimos a vivir y a relacionarnos con el mundo. ¿Cuál de todas estas te ha golpeado más fuerte? ¿O hay algo que nos hayamos dejado y que todavía vive, intacto, en tu memoria? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus historias.